Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Robinson Arévalo y bueno, darles las gracias profundas por el interés que están prestando a mis videos. Eh, Muchas gracias a todas esas personas que me han escrito para darme detalles, orientaciones de cómo profesionalizar mis videos. Seguramente en un tiempo prudente lo voy a poder lograr. Estoy pasando bastantes etapas interesantes y bastante profundas en mi vida, entonces trato de hacer los videos de manera doméstica. Y otra cosa importante que tengo que aclararles es que no tengo teleprompter, y cuando tengo notas, pues son notas que he tomado con una hora anticipada antes de hacer la grabación. Yo soy un ser índigo y me inspiro en la energía y en la sabiduría de mi propia experiencia de vida, más la sabiduría que trae uno naturalmente. Es muy difícil de explicarles, es muy difícil, ha sido muy difícil para mí entenderme y comprenderlo, pero bueno, ya mi ego se está tratando de domar poco a poco. Y eso ha sido una constante en la vida. Entonces, tenemos que tener atención. Aquí estoy viendo precisamente unas noticas que tomé antes de comenzar el video. Antes recordarte, dale like si te gusta, comparte este video si te gusta y suscríbete si te gusta también mi canal y lo que hablo. Bueno, hoy voy a hablar de una práctica que he tenido constante como observación, y es sobre el ego. Bueno, cuando empecé a observar todas esas influencias externas que tenemos los seres humanos, empecé a recapacitar y a reflexionar en un proceso muy profundo de observación constante de mí mismo. Ha habido bastantes bloqueos, entonces les cuento que mi despertar de conciencia empieza realmente como en 1991, y desde esa época vengo en una ola y en un mare magnum impresionante de experiencias y de recapacitaciones internas y de unas luchas profundas de mi ser con el ego. Hasta que quizás empiezo a aterrizar hace apenas 2 años y quizás empiezo a manifestar la domación del ego poco a poco. Pero bueno, las etapas se han ido profundizando y se van logrando. Entonces, suscríbete si te gusta y si te parece, dale like y compártelo este video. Hoy voy a hablar el ego, cómo eliminarlo de la manera más simple y bella, ¿no? Explicándoles precisamente que el ego es en realidad una idea, y esa idea no hace parte de nuestra conciencia interna, que es nuestro ser, que es nuestra verdad y que es nuestra realidad. El ego se aprende en todas las influencias que tenemos de manera externa, en todas las influencias que tenemos por parte de la familia, de la cultura, de la sociedad. Todo viene de afuera, más no viene con nosotros. Entonces, ese es una creencia, es una idea, y esa idea se va absorbiendo mentalmente a través de nuestros pensamientos. Nuestro ser es libre de conceptos, es libre de ideas, libre de es una realidad absoluta, ¿no? No es una realidad creada por nuestro pensamiento. Acuérdense que todo está en la fuerza de nuestro pensamiento y nosotros creamos esa realidad. Entonces eso es ego. Entonces otra parte que es importantísima de entender es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor en superficie es ego. Pues ha sido creación externa, ha sido imposición externa. Entonces
En el sentido importante que debemos tener en cuenta es cómo separar esa parte externa que nos da martirio, nos da conflictos, nos da una no aceptación de la realidad y no nos deja pertenecer realmente al aquí y a la ahora. Cuando uno vive desde el aquí y del ahora, empieza a soltar completamente esa atadura que nos tienen en el pensamiento de qué voy a hacer en el futuro o de qué hice en el pasado y por qué no lo hice. Unas cosas así que nos crean mucho conflicto. Pero si yo estoy en el aquí y en el ahora, nos va separando. Es lo más difícil de entender de acuerdo a la clase de ego que expresemos de nuestro interior. Al expresar el ego desde nuestro interior, entonces estamos emanando una fuerza de manera casi que inconsciente de conflicto completo. ¿Por qué? Porque no aceptamos constantemente la realidad que se nos está haciendo presente. Entonces, si tenemos conflicto con comprender el momento en que estamos, entonces vamos a creer siempre en el pensamiento, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a poder solucionar y todo eso. Normalmente el ego se crea inteligente, nos presenta soluciones que se nos vuelven conflictos y así encadenamos muchos más conflictos. Entonces, ¿qué más les cuento sobre el ego? A ver, yo anoté mi concentración. Entonces, todo en esta materia de relación entre el ser, que el ser es adimensional, no tiene ningún estado de dimensión, el cual surgen otros estados de conciencia desde ese estado. El ser siempre es atemporal, no tiene tiempo, es infinito. Es un movimiento simplemente mental. Cuando se vive del ego, no se es, porque estamos viviendo de todas esas influencias externas que nos han enseñado y que no nos pertenecen realmente a nuestro interior. Entonces, cuando se acepta la realidad en el ser, es cuando se percibe las cosas como son, con toda la claridad, con todos los colores y con toda la verdad. Tenemos entonces que cuando se vive desde el ego, no se acepta lo que se nos ha dado. Y por tanto, se vuelve uno mendigo constantemente. Cuando está en el ser no hay resistencia. La resistencia se elimina y se va bajando. La atención no debe estar en la necesidad de vivir desde afuera, sino en la necesidad de vivir desde lo que uno es y desde lo que uno quiere manifestar. A ver, tema es bastante largo, entonces, pero les voy a resumir rápido. Entonces, existen patrones para vivir desde el ego, que es como vivir de la carencia, del miedo, la resistencia, del control, del poder, de la defensa, del ataque, etc. Toda esa cantidad de cosas. Las estrategias del ego son totalmente inteligentes, nunca se resuelven los problemas, porque el ego es en realidad el problema. Las enfermedades las causamos normalmente por las resistencias del ego. De acuerdo a un pensamiento surge una emoción y esa emoción nos cubre completamente y va directamente al órgano que corresponde a ese pensamiento que lo va a afectar. Entonces, ese flujo de energía nos produce bloqueos porque está involucrado con el miedo, con el control, con el poder. Y definitivamente el ego se confronta con otros egos.
Entonces entramos en una necesidad de imposición frente al otro porque estamos expresando verdades, estamos expresando verdades que no son, porque son vividas desde el ego y no desde la realidad interna. Y bueno, definitivamente eso es lo que tenía que decirles hoy. Es importante, espero que hayan entendido las diferencias entre el ser, que es nuestra esencia, la manifestación de Dios en nosotros, es la tranquilidad, es la paciencia, es la compasión, es el amor, es la realidad aceptada desde una verdad absoluta. El ego nos da otro tipo de verdades y nos hace crear conflictos y no nos deja vivir en paz. Importante entonces que aprendamos nosotros a manejar, a domar nuestro ego. Si tenemos un ego inteligente, a empezar a clarificarlo. A mí me ha tomado muchísimos años de reflexión, de observación, de entendimiento, de participación, de no aceptación de la realidad. Vivía desde lo externo. Ahora ya tranquilamente empiezo a vivir desde lo interno. Y bueno, mi paz interior empieza a estar más tranquilo. Y bueno, alguien hacía una comparación que el ego, el ser, es abajo del mar, cuando en la parte del mar que todo es tranquilo, y el ego es lo que está en la superficie, que está todo en conflicto, luchando contra todas las fuerzas externas. Entonces, ¿en qué te quieres quedar? ¿En el ego o en el ser, en una tranquilidad absoluta? Un gran namaste. Acuérdate suscribirte aquí en el botón rojo. Acuérdate darle like si te gusta. Y acuérdate que puedes compartir. Y yo escribo todos estos temas en mi página web, robinsonarevalo.com. Puedes escribirme a robinsonarevalo80@gmail.com. Y bueno, puedes también recapacitar frente a ti mismo y a la observación y a la verdad de que quieres buscar viviendo desde aquí y el ahora. Namaste y hasta el próximo video.